mi opinión, sin embargo los que deciden son los magistrados, solo en el caso de que se vaya a tener una medida restrictiva de la libertad es necesario pedir el levantamiento del fuero. Porque si no, si solamente se está investigando sin tomar ninguna medida restrictiva de la libertad, no se hace necesario. Pero en la práctica es mejor surtir ese trámite para que en caso de que surja la situación ya tener el fuero resuelto. El fuero electoral se pide ante el Tribunal Electoral y solamente dura 3 meses, tan pronto termine el cierre del periodo electoral, que prácticamente ya está por terminar el cierre de ese periodo porque ya se resolvieron las impugnaciones. En cuanto a la inmunidad en el Parlacén, esta inmunidad no existe. En Panamá se eliminó la inmunidad de los diputados. En las reformas constitucionales del 2004 se estableció de manera expresa que la Corte puede investigar y procesar a los diputados sin necesidad de requerir autorización de la Asamblea Nacional. Entonces, si no se requiere, de acuerdo con el artículo 155 de nuestra Constitución, pedirle autorización a la Asamblea para que se pueda procesar o investigar a un diputado, los mismos privilegios e inmunidades que rigen para los diputados nacionales, rigen para los diputados del Parlacén. Si a un diputado panameño no hay necesidad de levantar inmunidad porque no existe, entonces, ¿qué se va a pedir al Parlacén? ¿Que se levante algo que no existe? Si la inmunidad no existe en Panamá, ¿cómo se le puede pedir que levante algo que no existe aquí? Los diputados del Parlacén tienen las mismas inmunidades y privilegios que tienen en su país de origen. Si en Panamá no existe, ¿por qué se le va a pedir al Parlacén que levante algo que no existe aquí? Sin embargo, a pesar de que en el Parlacén existe un trámite interno para levantar la inmunidad, yo creo que eso es para los países que sí tienen los diputados inmunidades. Y entonces hay que levantarla en los países centroamericanos que sí tienen inmunidad los diputados. Pero en Panamá, como no la tienen, no se requiere eso. De todas maneras, en el peor de los casos, si la Corte lo hiciera y hay quienes estimen que se está violando el derecho internacional, entonces tendrán que recurrir posteriormente a los tribunales internacionales para decir pues que en este caso la Corte debió pedir que se levantara lo que no existe en Panamá. ¿Qué pasos, si la Corte admite el proyecto del magistrado Ortega, cuáles son los pasos a seguir entonces? Bueno, el Pleno de la Corte es la que tiene que admitir la denuncia o la querella que se haya presentado, o en este caso, si se trata del expediente que remitió la Fiscalía Anticorrupción. Así que ha podido ser por querella, que es o por denuncia, o por la remisión que hizo el Ministerio Público. Si la Corte admite la demanda, en esa misma decisión que admite la demanda, la Corte deberá nombrar un magistrado fiscal y deberá nombrar un magistrado juez de garantía. ¿Qué significa esto? Un magistrado fiscal y un magistrado juez de garantía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo está pasando en el caso de Moncada en la Asamblea? Igualito. Lo único que en la Asamblea son 3 jueces de garantía, un fiscal, diputado, pero acá es distinto. Acá es un solo juez de garantía, un magistrado juez de garantía y un fiscal magistrado. El magistrado fiscal se encargaría de hacer todas las averiguaciones para investigar el hecho que se le atribuye al diputado que está siendo investigado. Y él va a practicar todas las pruebas que lo favorezcan o las pruebas que pudieran afectarlo. Si transcurren 2 meses y el diputado fiscal considera
que el caso es un poco más complejo de lo que realmente parecía en un inicio, él le puede pedir al juez de garantía que le dé un mes más para seguir las investigaciones. Entonces es el juez de garantía, que es el que precisamente va a controlar los actos de investigación, va a controlar las diligencias que realice el magistrado fiscal, que lo haga dentro de los términos legales. Llega a determinar que existen causas suficientes para llevar al expresidente a un juicio. ¿Quién enjuicia al expresidente y cómo sería ese proceso? Esa decisión la tiene que tomar el Pleno de la Corte, porque el juez de garantía, al calificar el sumario significa que una vez que estudia todas las pruebas y los hechos que hay en el expediente, llega a la conclusión de que hay que llamarlo a juicio, de que debe responder por las acusaciones que se le hacen, o puede decidir que se sobresea, es decir, que no hay mérito para que esta persona responda de ningún cargo. Pero si decide que hay que llevarlo a juicio, entonces la Corte también hará lo que sea en derecho, porque así es que habla la ley 55 del 2012, que la Corte resolverá en derecho. Aquí, en realidad, resolverá en derecho, en mi opinión, es que la Corte determinará también si realmente está de acuerdo con llamarlo a juicio o no. Sí, el Pleno, porque es que lo juzga es el Pleno de la Corte, no el juez de garantía. El juez de garantía, en este caso, lo que está dando es una opinión de cómo considera él que el sumario es calificado, es decir, si él considera que hay pruebas para llamarlo a juicio o si considera que no hay mérito para sentarlo en el banquillo. El Pleno decide entonces. Es el Pleno el que decide. ¿A juicio o no? ¿Y es ese mismo Pleno el que lo juzga? Es el Pleno de la Corte el que lo juzga, por supuesto. Y la decisión va a ser por mayoría de votos, no tiene que ser unánime.